eh, unos protones, que en su tarea ya me dijeron que tienen carga positiva, tienen una masa. Neutrones no tienen carga, pero sí tienen masa. Electrones tienen carga negativa y su masa es muy pequeña, casi despreciable, pero no totalmente, se debe tomar en cuenta. Y también lo que les había comentado es que los elementos se van numerando de acuerdo a su cantidad de protones. Entonces, un elemento con un solo protón va a ser el elemento número 1, que es el hidrógeno. Pero para que se mantenga estable, este hidrógeno, aquí dice que está estable, pero hay que tenerlo más estable, aquí tiene una carga positiva, hay que tenerlo con carga neutra. Entonces le agregamos un electrón. ¿Ok? Ese es como tal el elemento del hidrógeno en su estado estable. Aquí nos marca que su masa es de 1, y si alguien va a buscar rápido la tabla periódica o escribe en Google hidrógeno, les va a aparecer que el hidrógeno tiene una masa de 1. Entonces, vamos bien. Entonces, si nosotros agregamos otro protón, ahora vamos a tener el número atómico 2. En este caso es el helio, pero para que el helio esté estable, que es presión inestable, en sus pantallas se vea que está incluso vibrando ahí el núcleo, hay que agregar neutrones. Agregamos un neutrón, ya está estable, pero esta no es la forma del helio, esto sería un isótopo. Hay que agregarle otro. Si buscan en su tabla periódica, les va a aparecer que la masa del helio es 4. Entonces, y ojo aquí, nos marca que tiene una carga de +1. O sea, hay que agregarle un electrón para que ya esté una carga neutra. ¿Ok? Así se átomo neutro y está estable. Ese es el helio estable. ¿Qué otro tipo de elementos podemos ver? Pues hay muchos. Si le agregamos otro, ahora sería el litio, que es el elemento 3. Marca que está inestable, le agregamos otro neutrón y ya se estabiliza. Está con carga positiva, le ponemos un electrón. Pero esta primera capa ya se llenó, solamente aguanta 2 electrones. Acuérdense que el 1s solamente aguanta 2. Y pues ya se mueve a la segunda capa, a la 2. Bien, entonces eso ya es de litio. A mí me gusta mucho poner del carbono. A ver, está en el boro, y lleva 5. Ahí está, carbono. Ahí ya tiene 6 protones. Y para hacerlo totalmente estable, pues necesita unos cuantos neutrones aquí. Vamos a ponerle, ahí está, ya está estable. Y también hay que poner electrones para que tenga la carga neutra. Me falta uno. Ahí está. Tiene 6 electrones, tiene 6 protones y tiene 6 neutrones. Su masa está en 12 y es una carga, es un átomo estable. ¿Ok? También en sus tareas les hablaban sobre los isótopos. Los isótopos son, digamos, como que versiones de los elementos. Entonces ahorita tenemos al carbono, que tiene esta masa de 12, con sus 6 protones, pero pueden tener elementos que tengan más neutrones y le cambia esa masa. Entonces esta nos marca que está inestable, pero tiene masa de 14. Entonces eso es un isótopo de carbono 14, que muy probablemente se habrán encontrado en sus tareas. El carbono 14 tiene una cualidad. Se han dado cuenta que es muy útil para ponerle fecha a algunas cosas. O sea, se refiere a que si ustedes encontraron, no sé, un hueso de un mamut, podrían identificar cuánto de antigüedad tiene ese mamut a través del carbono 14. ¿Cómo lo hacen? Revisan. Saben que el carbono 14 cada cierto tiempo se va destruyendo porque es un átomo inestable, pues poco a poco se desintegra. Y se han dado cuenta que se desintegra la mitad de átomos cada cierto tiempo. Me parece que son como cada 3000 años o algo así, usamos el dato exactamente. Y a eso le llaman vida media. Es decir, a la cantidad de tiempo de años a los que se elimina la cantidad de átomos. Entonces ahí pueden sacar otra vida media a partir de eso y van sacando una escala. Y simplemente comparan con el carbono 12, que ese siempre se mantiene estable. Hace una comparación de cuánto carbono 12 tiene y cuánto carbono 14 tiene y pueden darse una idea de ese hueso cuántos años tiene. ¿Okay? Entonces también pues, pueden saber, no sé, la edad de una momia que encuentren, de los restos de un mamut, que de una cerámica que encontraron por ahí.
Entonces, con eso es con lo que sacan las fechas. Y lo único malo es que me parece que está por ahí entre 50.000 y 60.000 años. Y qué tan antiguo pueden revisar que sea algo. Ya más antiguo, utilizan otro tipo de elementos como el uranio. Y el segundo problema que tienen es que ¿cómo decirlo? Nuestra actividad industrial del humano pues, ha alterado un poco esta relación. Entonces, si en 2.000, 3.000 años tratan de usar esta técnica para buscar qué tan estable es algo, bueno, qué tan antiguo es algo, no les va a salir exactamente. ¿Por qué? Porque estamos usando mucho carbono. ¿Ok? Esa es la idea del carbono 14. Ahí está, que queda estable con masa de 12. Esta simulación solamente me deja llegar hasta el neón, me parece. Vamos a poner estable al neón aquí. Ahí está. Y pues si se fijan, llena toda la segunda capa de electrones, que sería el 2s y el 2p. Desde aquí tiene 6 electrones en total, no, 8. Sí, 8. Y 2 acá abajo, entonces tiene 10 electrones en total. El neón. Bien. Y se fijan, conforme lleva agregando protones, se iba moviendo en la tabla periódica. Okay. Okay. Y cuando todo un orbital está lleno, correspondía al último elemento de la tabla, que es un gas noble. Bien, nos pasamos a la presentación. Ay, esos compañeros que vienen tarde, no estoy acceso. Listo. Nos pasamos a la presentación. Ok. Ah, no la puse. Espérame. Ventana. Aquí está. Listo, ahí va. Tabla periódica. Ok, la tabla periódica surge por la necesidad de acomodar los elementos, de que tenga un orden y que supiéramos en dónde están las cosas y qué propiedades tienen. Cuando la empezaron a formar se dieron cuenta de que existían como que ciertos patrones que se repetían en la tabla periódica, o sea, todos los elementos. Entonces dijeron, tal vez se puede utilizar esos patrones para acomodarlos y que no sea tan complicado identificarlos. La tabla actual considera estas 5 cosas. Considera su radio atómico, es decir, qué tan grande es el átomo, su electronegatividad, o sea, qué tan eléctricamente negativo es, su afinidad electrónica, la ionización y electrones de valencia. De cada uno vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo. Ahorita primero identifiquemos que considera esas 5 cosas. Considera esas 5 cosas. ¿Ok? La primera vez que se habla de la tabla periódica fue con este señor, cuyo nombre, pues me voy a atrever a pronunciarlo con el miedo de que lo pronuncie mal, pero dice Alexandre Emile Beguyer de Chanchoqua. Francés el tipo, entonces ahí sí la regué, pues ya ni modo, no soy muy bueno con el francés, casi no sé nada de francés. Él propuso en 1862 algo que le llamó la hélice telúrica. Se dio cuenta de que había como que un patrón en los elementos que ya se conocían y empezó a acomodarlos en una hélice. ¿Cuál fue el problema con este señor? Que era un geólogo y pues para la época no era muy relevante lo que dijera un geólogo. Le pasaba lo que les comenté en otras clases con los filósofos, que a lo mejor un filósofo tenía una idea correcta, pero como no era famoso no le hacían caso. Entonces, algo parecido le pasó a este señor. Tenía una idea que era correcta, pero pues como no era químico, él era geólogo, pues no le hicieron mucho caso y pues pasó medio desapercibido su idea de hacer una tabla periódica de hélice telúrica, que en parte creo que fue bueno, porque pues era como un cilindro, hay algunos en algunos museos, y pues yo no me imagino a ustedes en clase que yo les diga, oigan, saquen su hélice telúrica porque vamos a hacer algunos ejercicios, y que saquen un cilindro ahí de su mochila. No sé, creo que se vería medio raro. Aparte creo que es más práctico, así como estamos ahora, con una hojita de papel que es la tabla periódica. No todo nadie sabe cómo cargar esto, que se queda sin batería. Ahí está. Muy bien. Y ya fue hasta unos 7 añitos después, con este señor Mendeley, que yo creo lo han escuchado. Venía en los videos que les dejaron. Y también me parece que debían haber visto la secundaria, si no vieron.
no pasa nada. Y él, cuando hace su tabla periódica, marca 66 elementos. Estos 66 elementos, este, estos 66 elementos, pues eran los que habían descubierto al momento. Esperen, mensaje importante. Ok, estos 66 elementos eran los que existían al momento. Pero él ya se había dado cuenta que habían espacios. O sea, si seguía el patrón que ya había detectado, iban a quedar espacios vacíos. Estos espacios vacíos están aquí al lado del zinc, abajo del aluminio, aquí abajo del magnesio, habían otros, al lado del osmio había otro. Entonces digo, no, como que aquí al lado del calcio falta otra cosa. Digo, seguramente hay otros elementos ahí, pero no los hemos descubierto. Entonces, ese sí fue un primer aporte muy bueno. Lo que sí es que aquí aún no descubrían los gases nobles, ni siquiera tienen idea de que existían. Entonces, de repente saltaban para acá. Okay. A ver, espérame. Ahí está. No había identificado los gases nobles. Aquí está la tabla periódica actual. Ya están los gases nobles. ¿Cuál fue el problema con esto? Que era muy complicado identificarlos, aislarlos. Incluso el helio fue tan curioso que es el único elemento que descubrieron fuera de la Tierra. Es decir, cuando se dieron por primera vez cuenta de que existía otro elemento que debía ser el helio, fue haciendo observaciones en el Sol. No lo encontraron como tal primero en la Tierra, fue en observaciones en el Sol. Entonces, de hecho, de ahí viene su nombre, Helio, viene del dios el Sol, Helios. Entonces, por allí va el asunto con el helio. Pero pues fue con observaciones en la zona donde lo identificaron. Bien, ¿qué otra cosa? Aunque el elemento 118 es el último que se tiene identificado. Me parece que se quedó con el nombre de Organezón. Esa tabla está un poquito viejita, déjenlo confirmo. Organezón. Organezón. Ok, me parece que es el nombre de un científico ruso. Sí, se quedó ese nombre. Este ruso que tenía que ver con todas estas cosas de energía nuclear. Entonces, ojo, muchos nombres de los elementos están relacionados a científicos, a lugares donde fueron descubiertos, y de los primeritos, los nombres vienen de sus apariencias que tenían o de dónde los encontraron, este tipo de cosas. Muy bien. Aquí hay algo que me habían dejado a mí de tarea. Bueno, más bien el audito dejó de tarea, que no me acordé cuál era el último elemento que teóricamente se puede encontrar. Bueno, ojo, aquí 98 se han encontrado en la naturaleza, los demás pues ya han sido sintéticos, pero sí, 137 es el número de elemento que Richard Feynman calculó diciendo que justamente lo que les decía, como el núcleo se va haciendo más grande, la energía para los electrones también tiene que ser más para que se mantenga estable, entonces pues tendrían que llegar a un momento en que el electrón se estaría aproximando a la velocidad de la luz. Cuando Richard Feynman hace los cálculos, determina que es el elemento 137, el elemento que corresponde a ese momento en el que llegarían o se aproximaría a la velocidad de la luz. Después hasta le pusieron de cariño al 137, aunque no se ha descubierto, el Feynmanium, lo nombraron así ya previamente, pues si algún día encuentran ustedes el elemento 137, bueno, tienen que ponerle Feynmanium, porque ya está nombrado aunque no se ha descubierto. Pero, hay gente que ha hecho otra vez los cálculos y dice que no es ahí, que es hasta 173, pero pues solamente hay una forma de averiguarlo y es sintetizándolos, haciéndolos poco a poco. No es sencillo, pero sí la idea normalmente es con aceleradores de partículas, como se podría hacer. Esta es una tabla donde se muestra la abundancia de los elementos que se han encontrado en el universo, de lo que se sabe y lo que es visible. Sí, hidrógeno y helio son los que son permanentes, o sea, los que se dan a notar más. Sí son los dos primeros elementos de la tabla periódica. Y si se fijan, pues justamente coincide con los principales componentes de las estrellas, como nuestro Sol. Nuestro Sol es principalmente hidrógeno y helio. Entonces, tiene sentido que sean
los elementos más abundantes. Pero les digo, no está relacionado con que sean los primeros elementos de la tabla, porque miren el litio es el elemento 3, y en definitiva no es el más abundante, el tercero más abundante. El tercero más abundante tendría que ser como el oxígeno, el cuarto sería el carbono, o por ejemplo, miren acá el hierro, tiene un lugar bastante decente, y no es ni el quinto ni el sexto, o sea, tiene más que el silicio, que el azufre, que el argón, que están antes. Entonces, no es necesariamente de acuerdo a los de elementos, número atómico. ¿Okay? Ay, pues acá está el uranio hasta abajo. Bueno, ahí está. Bueno, pensando en eso, de que seguramente van a encontrarse nuevas formas de elementos, hay algunas propuestas para hacer nuevas tablas periódicas. Entonces, esta de aquí es una propuesta donde nada más ponen a los 90 elementos que se pueden encontrar en la naturaleza. Y entre más grande sea el cuadro, pues es más probable y abundante el elemento. ¿Cuál otra? Esta sí ya considera a todos, no solamente a los naturales. Se fijan, y aquí está el espacio, este es el 118, hay espacio para el 119, para el 120, pues aquí ya están dejando un lugarcito para los futuros nuevos elementos que puedan llegar a encontrar. Entonces, es una forma de acomodarlos. Acá ponen los lantánidos, acá ponen los actínidos, acá están los metales de transición. Entonces, todo ahí lo van acomodando poco a poco. Y está como que un caracol, podría decirse, y ahí van acomodando todo, de tal forma que quedan propiedades juntas. Por ejemplo, tú aquí, todos estos de acá, el criptón, el argón y demás, son gases nobles. Y todo lo que ponen acá, el francio, el cecio, el rubidio, son algunos elementos que en el momento en el que ustedes le agregan agua, por ejemplo, hacen explosión. Entonces, tengan mucho cuidado con el sodio. Si un día tienen sodio puro, traten de no mojarlo, porque si se moja hace una reacción exotérmica y libera mucha energía y es peligroso. Igual el francio también es muy común que haga eso. Entonces, están acomodados de acuerdo a sus propiedades. Hay quienes quieren regresar a la hélice. Yo creo que sería interesante. De esa forma de hélice podrían volver igual se pueden acomodar más elementos. El año pasado fue el año como que conmemorativo internacional de la tabla periódica, porque cumplía 150 años del modelo que hizo Mendeleev. Entonces, muchos lugares estuvieron haciendo tablas como que monumentales, un poquito en homenaje a esto. Incluso, por ejemplo, la Facultad de Química de la UNAM, parece que uno de sus edificios, todas las ventanas pusieron como si fueran partes de la tabla periódica. ¿Okay? Este es otro ejemplo. Entonces aquí se fijan, estos son como los lantánidos, todos los que están hasta abajo. Acá pusieron que los gases nobles, que los metales, y aquí los fueron separando todos poco a poco. Entonces ahí queda también como que una especie de hélice. Esta es como una pirámide, aquí los acomodaron de acuerdo a los números cuánticos, de acuerdo a su capa de electrón. Entonces, por ejemplo, todos los que están en D son los que van a terminar llegan su capa de electrones al D y los ponen juntos, los que terminan en P, todos los que tienen la S. Entonces, ahí los van acomodando poco a poco. Okay. De hecho, creo que también aquí acomodan isótopos. Está interesante. Esta es de las más aceptadas que se puede dar en caso de que se descubran los otros elementos. Les llaman, creo que es hélice arcoíris o algo así. Igual, están acomodando de acuerdo a sus propiedades. Y pues los colores también los conservan. Entonces, de acuerdo al color, quedan ahí juntitos. Esta la diseñaron matemáticos. Se hablan aquí un poquito de teoría de nudos. Entonces vieron cómo se relacionaban los átomos entre sí y formaron una tabla periódica. Entonces aquí, por supuesto, que hay espacio para nuevos elementos. Lo único que te es eso que le hicieron matemáticos y está un poquito complejo entender qué rayos hicieron, pero no es tan complicado, ¿eh? Tiene que ver con esta teoría de nudos, de conexiones que hay entre cosas. De hecho, esas mismas teorías de conexiones matemáticas
son con las que a ustedes les aparece publicidad en internet, en Facebook, en Instagram, todos esos, es lo mismo con lo que sale la publicidad, o que le salen las sugerencias de amistad. Mismos modelos matemáticos. Este perrito es por si ya se me aburrieron, y para que yo me acuerde de tomar poquito café. Espérenme. Ahí está. Muy bien. Volvemos a la tabla. Vamos a la tabla. Les decía al inicio, hay 5 propiedades que se toman en cuenta. Una es el radio atómico. Las flechitas nos indican que es a izquierda hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el francio es probablemente el elemento con mayor radio atómico, el elemento que es más grande, probablemente. Porque lleva la tendencia, o sea, no es a fuerzas. Porque el que tiene menos radio atómico es el hidrógeno. Y siguiendo esta tendencia que dice aquí, tendría que ser el helio, pero no, es el hidrógeno. De hecho, el hidrógeno nos mete en muchos problemas porque a cada rato da excepciones. ¿Ok? Pero bueno, entonces el francio tendría que ser el más grande y los más pequeños tendrían que ser acá, los de helio, el de flor, el de neón y demás. Eso es de radio atómico. Quedamos que es el tamaño del átomo como tal. Electronegatividad, ¿ok? ¿Qué tan electronegativos son? Entonces igual, bueno, aquí está el contrario, hacia arriba y a la derecha. Lo que quiere decir que es más electronegativo el flúor, el cloro, el oxígeno, que el francio. Salvo aquí los gases nobles. Los gases nobles pues son inertes, no reaccionan con otra cosa. Entonces como que aquí se saltan un poquito esa regla. ¿Qué otra cosa? Afinidad. La afinidad tiene que ver un poco con qué tan fácil es que hagan enlaces. De hecho, aquí con flúor y cloro hay unos ejemplos interesantes. Flúor fue un elemento que se tardaron bastante en poder obtenerlo puro, porque, para empezar, el flúor es venenoso, es un poquito peligroso, y cuando trataban de obtenerlo puro, se pegaba muy fácilmente, a las paredes de los recipientes. Creo que de hecho tienen un video sobre el teflón o algo así. Bueno, el teflón tiene flúor, entonces se pega, se adhiere y no deja que otras cosas se peguen. Entonces es bastante interesante lo del flúor. No era sencillo que lo sintetizaran, entonces, ¿por qué? Porque era muy afín a otro tipo de compuestos. Por eso que el cloro de sodio lo pueden hacer en total facilidad, porque se pega muy fácilmente hacia acá. El cloro también es muy venenoso, creo que se ha dicho antes. Aquí el yodo, yo creo que es un ejemplo que podríamos ver un poquito más a fondo, porque a los cristales de yodo normalmente son pues, sólidos. Cuando pasan a gas, ese paso a gas como que pinta mucho los recipientes. Incluso el yodo, sé que ustedes lo han visto, es como el isodine o ese tipo de recipientes. Ok, no lo entendí. Ese tipo sí, del yodo, el del isodine, si te cae en la ropa, si te cae en las manos, pues te pinta muy fácilmente las manos, la ropa y demás. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver totalmente con eso. La energía de ionización, igual hacia arriba y luego a la derecha. De esto nos podemos acordar un poco con el experimento que hice con la lámpara de plasma, que ay, aquí la tengo, pero está sin batería. Entonces, ¿se acuerdan de la lámpara de plasma? Okay. Que le acerqué la otra lámpara, la que era de los focos blancos, y se encendía. ¿Por qué? Porque la lámpara de plasma tenía una alta energía de ionización. Entonces por ahí va el asunto. Y el gas que tiene dentro de la lámpara de plasma es un gas noble. Ahorita no sé cuál fue este gas noble, pero tiene que ser como xenón, critón, todo que sea argón. Tal vez es argón. Bueno, luego lo busco. Otra tarea que me dejó ahí para mí. Pero ojo, yo sé que luego les dicen que la luz es de neón y están viendo una luz como de un color morado. Esa no es la luz de neón. Las luces de neón tienden a ser de color rojizo. Entonces, seguramente o son de argón o son de xenón, pero de neón no son. De neón es de color rojo. ¿Okay? Hay una canción que le dice que la roja es la luz de neón. Bueno, electrones de valencia, eso está un poco más sencillo.
Ya manejando la tabla se van a dar cuenta más de que si hay un patrón en cuanto a los electrones de valencia, porque, por ejemplo, acá el cloro, digamos que tiene -1, tiene -1 electrón de valencia, y acá el sodio tiene +1, entonces -1 más 1 te va a dar una carga neutra, entonces ahí te puedes hacer un enlace. Entonces, ahí está el cloruro de sodio. Otro ejemplo rápido, el agua. El agua, que el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno tiene +1. Entonces, para que completes ese -2, tendrías que usar 2 hidrógenos para que tengas +2 y -2 del oxígeno, y ahí tienes tu molécula de agua. Entonces, hay un patrón ahí también en los electrones de valencia. Ok, esta es otra división que se tiene que tomar muy en cuenta, que tiene grupos y tiene periodos, es en vertical y en horizontal. Vertical los grupos, periodos en horizontal. ¿Qué más tiene? La principal división es metales y no metales, ¿ok? Que la mayoría de los metales de transición son en medio, los no metales pues son toda esta zona de acá, que también el hidrógeno lo cuentan como no metal. Lo que les comentaba hace rato, el hidrógeno a cada rato da algunas excepciones. Y este meme, aunque está en inglés, es muy importante, porque, este meme está, porque cuando Mendeleev hace su tabla periódica, su intención de la tabla periódica es que la gente no tuviera que aprenderse la tabla como tal, que no se la memorizara, que más bien se aprendieran las propiedades para que identificara de una manera más rápida en dónde se encuentran las cosas y qué tipo de propiedades tiene, más o menos por dónde está. Si algún día alguien estudia derecho, pasa algo parecido con la Constitución. Los abogados no se saben la Constitución por completa, pero se dan una idea de que, de tal a tal artículo habla sobre el trabajo, o de tal artículo habla sobre educación, de tal artículo habla sobre la salud, mismo con la tabla periódica. Que si ahí me dicen del oro, yo sé que el oro es un metal y como es un metal, a lo mejor va a estar en medio y va a tener ciertas propiedades. Que si me dicen del argón, yo sé que por su terminación on, seguramente se trata de un gas noble y tiene que estar hasta la orilla de la tabla periódica. Entonces, para eso es la intención de la tabla periódica. Es erróneo que yo los obligue a que se las aprendan. Conozco a doctores en química que no se saben la tabla periódica. Se saben los elementos con los que trabajan, las propiedades de esos elementos, pero más allá de eso, no, la verdad es que no. Entonces, sí es un poquito contradictorio obligarlos a que respeten la periódica. A lo mejor con el tiempo se acuerdan algunas cosas, algunas curiosidades, si lo usan mucho, por ejemplo, ellos usaban muchos compuestos que tenían carbono, nitrógeno, oxígeno, entonces ellos ya me sabían sus números atómicos como si nada, y sus electrones de valencia. De vez en cuando algunos azufres, algunos cloruros, magnesio sobre todo, luego por ahí aparecían algunos experimentos, pero pues como los usaba mucho me los aprendía, pero la escala completa, pues no, hay metales que yo nunca he usado, tecnesio nunca lo he usado, pongo acá, bromo nunca lo he usado, sí, una práctica, bueno, sabor que nunca lo he usado, palladios nunca he usado, bueno, sí, porque se usa para unos instrumentos, pero como tal para una reacción no. Entonces, ahí hay varios elementos que pues, como uno nunca usa, pues no sabes todas sus propiedades, pero te das una idea de dónde están. Y eso es lo que a lo mejor podría llegar a pedirles, que como que empiecen a identificar de acuerdo a su función que pues se pueden tener. Del paladio hay algunas espátulas que son de ese material para que sean más resistentes o que aguanten el calor. O por ejemplo, titanio, usaba una centrífuga en la UNAM que alcanzaba los 80,000 revoluciones por minuto. Si ustedes van a revisar el carro de alguien de su familia, no pasa de 4,000 revoluciones. Esta era una centrífuga que hacía girar un rotor a 80,000 revoluciones por minuto.
Entonces usábamos un rotor de titanio para que no se deformara, porque es muy fuerte el titanio, aguanta bastante la casa del titanio. Entonces, y muy caro. De hecho, creo que el rotor valía más que la centrífuga como tal. Creo que es lo que he cargado en manos con mayor precio, o sea, sus rotores de titanio. Bueno, pero, o sea, era un instrumento el que estaba utilizando, no como tal, en una reacción química. No, no, era en un instrumento. Tierras raras también todas esas acá. El prasedomio, neodomio, eso también es utilizado, pero nada más para unas prácticas. Se han estado utilizando mucho para microchips, los usan bastante, para que sean los más eficientes y que conduzcan la información más rápido. Entonces, con una mera práctica de cómo florecía la luz. Si se metan a mi Facebook, en una de las fotos de portada tengo esa práctica, porque le poníamos ultravioleta y cambiaban de color totalmente. Ahorita no me acuerdo exactamente, pero digamos que el neodimio fuera verde. Entonces le poníamos luz ultravioleta y empezaba a dar un color rojizo. Entonces emitía luz de otro color. Eso se le llama emisión sí, reacciones de emisión. Excitabas la luz, excitabas el material con otra luz y te daba otra luz como resultado. Muy bonitos experimentos, por cierto. Entonces les digo, hay varias cosas, hay varias propiedades, hay muchas curiosidades sobre la periódica, hay mucha historia detrás de ella, algunos elementos incluso han sido resultado de plagio. Por ejemplo, acá el vanadio. El vanadio pudo haber sido nuestro primer elemento descubierto en territorio mexicano. Eh, este vanadio, mm, el vanadio en un momento, cuando todavía no era México, todavía era la Nueva España. Dentro de las minas se dieron cuenta de que como que allá había otro eh, metal muy colorido que no identificaban del todo. Pensaron que era cromo, lo mandan a Europa para que le hagan análisis y donde lo mandan dicen, no, no es otro elemento nuevo. Pero tal parece que la persona que hizo un análisis, pues ahora sí que se aprovechó de la lejanía y dijo, no, pues de aquí soy y digo que yo descubrí un elemento nuevo. Entonces, ahí el vanadio se lo ganaron a alguien de acá de México. Creo que también era descendiente de españoles, pero de todas maneras ya fue en territorio de lo que ahora es México. Zacatecas, para esa zona, creo que se han olvidado muchas minas. San Luis Potosí, Guanajuato, toda esa zona. Pero así hay varios, o sea, Francio y el Polonio, pues se llaman, fueron los que descubrió Marie Curie junto con su esposo. Polonio se llama así porque, pues, es donde era originalmente Marie Curie. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Algunos son de nombres científicos, en honor a ellos. Por ejemplo, el Einstein, pues, es en honor a Einstein, no quiere decir que Einstein lo descubriera, no, es en honor a Einstein. El organización que les decía hace rato de acá, les digo, es en honor de un científico que tenía que ver con los desarrollos de energía nuclear, pero como tal que él descubriera el elemento, no precisamente. Acá está el germanio, el 32, no sé si ubican cómo se dice Alemania en inglés, es German, entonces pues ahí viene la palabra germanio, porque seguramente lo descubrieron en Alemania. ¿Cuál otro? De la plata, bueno, en el video que les dejé de algunos elementos en Otomi, hablo un poquito sobre estas cosas, pero por ejemplo plata viene de la palabra argentium, que cuando diga argentium seguramente van a hacer match con la palabra Argentina. Entonces, de ahí viene la palabra Argentina. O sea, en Argentina creían que como había muchas minas de plata, dijeron, hay muchas minas de plata. Ha de ser el país con más yacimientos de plata. Vamos a ponerle Argentina. Al final resultó que México era el que tenía más yacimientos de plata. Pues bien pudieron haberle puesto a México Argentina. No lo hicieron. México está bien. Pero de ahí viene la palabra, de Argentium. Hay unos que están medio raros, por ejemplo, acá el wolframio, que es también tuxteno, tiene dos nombres. El wolframio, de inglés tiene wolf, o sea, lobo. Tenían la idea de que cuando sintetizaban este material, se hacía una espuma blanca. Entonces dijeron, se parece a la espuma de los lobos acá afuera. Pues hay que ponerle que es el elemento de la espuma de lobo. Entonces, eso es lo que significa. De hecho, hay como que cierto debate,
Si hay que nombrarlo tungsteno o wolframio. Pero ahí luego todo lo investigan si les interesa. Pero sí, esas son la idea de cómo trabajan este tipo de cosas. Algunos tienen que ver con cómo se ven, como el cromo. El cromo es un metal muy colorido. Entonces dijeron, tiene colores, hay que ponerle cromo. Cromo significa color. Entonces por ahí va todo eso de cómo fueron poniendo nombres. Ok, ok. Aquí va para la grabación. Listo.